Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la comunicación oral sobre la inteligencia emocional y del equipo, su rol en la cultura emocional, la potencia del equipo y la satisfacción de sus miembros. Quiero agradecer la asistencia a esta presentación. Este estudio ha sido realizado por las profesoras Isabel Guisado y Nuria Gamero del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla y por el profesor Francisco José San Clemente del Departamento de Psicología Social y Educación de la Universidad Loyola Andalucía. La exposición comienza con una primera aproximación al marco teórico. En segundo lugar, se describen las hipótesis de la investigación, finalizando con la discusión general, donde se mostrarán las conclusiones y las implicaciones, así como las limitaciones de la misma. A modo de introducción, podemos decir que la evolución en las organizaciones hacia el trabajo en equipo provoca afectos y experiencias afectivas en las unidades de trabajo, emergiendo fenómenos afectivos de carácter colectivo. Se da, por tanto, una interacción de experiencias afectivas entre las personas de la unidad, que determina el modo de proceder de los equipos y todo ello conlleva implicaciones en su desempeño. Las experiencias afectivas están presentes en la vida de los equipos organizacionales, los plazos y dificultades para la consecución de los objetivos, en la gestión de personas, etc. Centrándonos ya en la inteligencia emocional a nivel equipo, ha existido controversia en cuanto a la definición, debido a los distintos enfoques que sobre la misma se han dado. Así, el Feinbein, en 2006, en su revisión de la literatura sobre el concepto de inteligencia emocional del equipo, señala dos enfoques. El primer enfoque nos habla de como recurso individual que beneficia al desempeño global. Considera la inteligencia emocional del equipo el promedio de las inteligencias emocionales individuales, la cantidad de recursos agregados por cada miembro al equipo. Concepción de la inteligencia emocional como una habilidad individual que posibilita la interacción entre las personas. Hay otro segundo enfoque que considera que la inteligencia emocional del equipo es fruto de las interacciones entre los miembros del equipo. A nivel equipo, los miembros desarrollan una percepción y gestión de sus emociones. Algunos de los modelos más destacados que se centran en esta segunda perspectiva sobre la inteligencia emocional del equipo son los siguientes. Entre los modelos de inteligencia emocional de equipo nos hemos centrado en el modelo de Jordan y Lawrence. El modelo de Jordan y Lawrence desde 2009 considera la inteligencia emocional del equipo como un constructo multidimensional cognitivo-afectivo que comprende las habilidades esenciales para la interacción grupal, el comportamiento del equipo y su desempeño desde un enfoque de equipo. Es el modelo más utilizado, ha sido el más contrastado en las investigaciones científicas debido a su solidez y cuenta con una escala para determinar la inteligencia emocional del equipo. En cuanto al modelo de Jordan y Lawrence, los autores plantean 4 competencias fundamentales de la inteligencia emocional del equipo, 2 relativas al aspecto intrapersonal y 2 que se refieren al aspecto interpersonal. En cuanto al aspecto intrapersonal, tenemos el conocimiento de las propias emociones y la gestión de las propias emociones. El conocimiento de las propias emociones supone conectar con los sentimientos permanentemente, reconocerlos, tomar conciencia de la vivencia de las emociones y interrogarse sobre ellas. ¿Qué posibilita? Pues respuestas emocionales más moderadas, favoreciendo una interacción positiva. La gestión de las propias emociones incluye la conexión o desconexión emocional dependiendo de la funcionalidad de estas emociones en las distintas situaciones que se dan en el equipo. Centrándonos ya en las competencias de carácter interpersonal, encontramos el conocimiento de las emociones de otros, que es la habilidad para observar y entender las expresiones emocionales del resto de los miembros del equipo y reconocer la veracidad de estas manifestaciones
que es un aspecto clave en la gestión interpersonal. En función de ello, respondemos de manera adecuada a las emociones que se manifiestan dentro del equipo. Y ya por último, la cuarta competencia, y relativa al aspecto interpersonal, sería la gestión de las emociones de los demás. ¿Qué supone? Supone que los miembros del equipo pueden expresar sus emociones y es el equipo en su conjunto quien amortigua esas emociones si son negativas. Y si estas emociones son positivas, mediante el contagio emocional, el equipo se ve también fortalecido en sus interacciones. Introducimos la cultura. Antes de hablar de la cultura emocional, tenemos que hablar de la cultura organizacional, ¿no?, que ha sido ampliamente estudiada como un constructo muy relevante en el comportamiento de las organizaciones, tanto por su composición como por las funciones que desempeña. Entre ellas destaca su contribución a la integración de las personas en la organización y a la adaptación de la organización en el mercado en el cual opera, ¿no? Esto lo decía ya Shane en el 85 y en 2004. En los últimos años, sin embargo, el peso que han adquirido los estudios sobre el afecto y la influencia que las experiencias afectivas tienen en las conductas o comportamientos de las personas y en las relaciones interpersonales en su desempeño, ha orientado la investigación sobre la cultura hacia los aspectos afectivos de la misma, no solo como un resultado grupal, similar al comportamiento o al compromiso o a la satisfacción, sino dotándolo de una entidad propia. Esto nos lo decía Barsad y O'Neill, ¿no?, en el 2016. Aparece así el concepto de la cultura emocional, definida como las normas y artefactos de comportamiento, así como los valores y suposiciones subyacentes que guían la expresión o supresión de emociones específicas y la conveniencia de mostrar estas emociones dentro de un contexto de una unidad social. La cultura emocional sienta las bases de la emocionalidad de los equipos de trabajo y sirve de marco de actuación a los miembros del equipo y al equipo en su conjunto. La cultura emocional tiene una gran importancia en los resultados del equipo. Los mecanismos explicativos del impacto de la cultura hasta ahora estudiados en general se centran en procesos cognitivos. En este estudio proponemos la inteligencia emocional del equipo como un mecanismo que explica dicha relación. La interdependencia e interacciones que se dan dentro del equipo de trabajo a la hora de realizar tareas para la consecución de metas comunes, hace necesario que el equipo gestione los límites establecidos por el contexto organizacional y a su vez desarrolle la capacidad y la identificación, evaluación y la regulación de las emociones de los demás y del propio grupo, es decir, que desarrolle la inteligencia emocional del equipo. Si las emociones se gestionan adecuadamente, mejorarán en calidad tanto los resultados a nivel de tarea como los resultados de la interacción social de los miembros del equipo. Vemos ahora la relación entre la cultura emocional y la inteligencia emocional del equipo. La cultura emocional del equipo, al igual que la cultura organizacional, determina los eventos afectivos, así como su interpretación y respuesta por parte de los integrantes del equipo. Esto lo decía Hart en el 2008. La cultura emocional pone el foco en sentimientos compartidos. Y al igual que la cultura organizacional, Barsad y O'Neill en el 16 consideran que la cultura emocional se estructura en varios niveles de abstracción. Los aspectos más visibles son las expresiones faciales, el lenguaje verbal, paraverbal y tacto. Existen también artefactos como los objetos o las decoraciones y se transmiten a través de historias, rituales, grupales, etc. En cuanto a los valores y creencias normativas emocionales, están los códigos morales y éticos y la filosofía sobre los afectos. Y esto determina lo que está bien o está mal desde la perspectiva emocional, es decir, emociones a expresar o a suprimir. Ofrecen un marco de referencia a la conducta de las personas. Y por último, en el nivel de abstracción mayor, están los supuestos básicos, que son el resultado de un proceso de aprendizaje grupal y pueden ser muy variados, como la naturaleza de las relaciones interpersonales o el significado de expresar o reprimir determinadas emociones, etc.
Siguiendo a Barsad y Gibson en el 98, consideramos que las emociones de los miembros del equipo vienen determinadas por la dinámica del propio equipo, surgiendo normas sociales que determinan los sentimientos y expresiones emocionales y creando así su propia cultura emocional de equipo. Esto facilita que las personas sepan qué emociones expresar en cada momento. Al existir normas, en ocasiones no escritas, sobre cuáles son las emociones que se pueden expresar y cuáles no, esto facilitará a los miembros del equipo saber qué emociones expresar cuando trabajan juntos. Al mismo tiempo, en los procesos afectivos que se dan en el equipo, se produce una socialización del afecto, desarrollándose en el equipo competencias afectivas. Al compartirse las emociones, se generan emociones colectivas, guiadas por la misma cultura emocional y relacionadas con los estándares de interacción, favoreciendo que el equipo sea más consciente emocionalmente como unidad. La cultura emocional enmarca reglas formales e informales en un entorno social y emocional y hace que predecible la conducta de los miembros en equipo, favoreciendo la regulación y la gestión de las emociones de los integrantes y del equipo en su conjunto, esto es, la inteligencia emocional de equipo. Como señala Barsad y Gibson, la cultura emocional del equipo favorece la manifestación de emociones de gran intensidad que tienen posteriormente que ser reguladas y controlarse en el equipo. Esto lo dice Chaos et al. En el 2016. En cuanto a la relación entre la inteligencia emocional del equipo, potencia grupal y la satisfacción con el equipo, podemos decir que la evidencia empírica refleja la importancia de la inteligencia emocional del equipo en los resultados del equipo. Un equipo que es capaz de reconocer, controlar y emplear adecuadamente el componente emocional genera ambientes de equipo positivos. Por lo tanto, es un equipo que aporta un espacio seguro psicológicamente, incrementando los niveles de satisfacción y bienestar de sus miembros. El equipo puede cubrir las necesidades sociales de pertenencia, compromiso y control de los integrantes del grupo, favoreciendo el bienestar. El ser consciente de las propias emociones y gestionarlas facilita las interrelaciones positivas y efectivas de sus miembros con los compañeros de trabajo. Esto podría mejorar la satisfacción de los miembros con el propio equipo. A su vez, por ejemplo, Moten en 2011 manifiesta que la conciencia y gestión emocional y la gestión de las relaciones, tanto internas como externas, favorecen la comunicación y, a su vez, contribuye al desarrollo de una moral alta y al logro de resultados. La inteligencia emocional del equipo favorece que se den las sinergias en el equipo, mejorando su eficacia. Wang en el 2015 comprobó que cuando la inteligencia emocional del equipo es alta, se facilita la elaboración de la información que se da en el equipo. Igualmente, ayuda a hacer frente a la emotividad de las discusiones intensivas y, al mismo tiempo, refuerza la capacidad para procesar la información de manera efectiva, gracias al empleo de esas señales emocionales de los demás como una información adicional. Entramos en el papel moderador que puede tener la inteligencia emocional de los miembros del equipo. Y es que, aunque la inteligencia emocional del equipo tiene un carácter propio, fruto de la interacción social entre los miembros y del impacto del mecanismo afectivo, como la convergencia y el contagio emocional, a su vez puede estar condicionada por el nivel de la inteligencia individual de los miembros del equipo. Autores como Chan et al. En el 2012 consideran que el nivel de la inteligencia emocional promedio de los componentes incide en la inteligencia emocional del equipo, de forma que cuanto mayor sea el nivel promedio de la inteligencia emocional de los miembros del equipo, mayor será la inteligencia emocional del equipo. Continuamos con el papel mediador de la inteligencia emocional del equipo. La cultura emocional del equipo, como hemos comentado anteriormente, establece qué emociones deben expresarse y cuáles inhibirse en el equipo. Sirven de orientación al grupo, propician la discusión, el compartir y el refuerzo entre los miembros, favoreciendo su relación. Estimula a comprender a que el equipo entienda las emociones. Proporciona, por tanto, la plataforma para que el equipo como sistema regule sus emociones. Sin embargo, los valores y normas, si bien sirven de contexto y favorecen la consecución de determinados resultados de equipo,
por sí solos no lo aseguran. Sería a través del desarrollo de procesos emergentes y de carácter dinámico, fruto de la interacción afectiva entre los miembros, como el caso de la inteligencia emocional del equipo, cómo estos valores y normas se pondrían en práctica y fomentan tanto la satisfacción de los miembros con su equipo como la percepción conjunta de que el equipo como tal tendrá éxito. Y por último, para entender el modelo de esta investigación, vemos el papel moderador de la inteligencia emocional de los miembros del equipo. Y es que, aunque la inteligencia emocional del equipo tiene un carácter propio, fruto de la interacción social entre los miembros y del impacto de mecanismos afectivos como la convergencia y contagio emocional, a su vez puede estar condicionada por el nivel de inteligencia individual de los miembros del equipo. Autores como Chang et al. En el 2012 consideran que el nivel de inteligencia emocional promedio de los componentes incide en la inteligencia emocional del equipo. De forma que cuanto mayor sea el nivel promedio de la inteligencia emocional de los miembros del equipo, mayor será la inteligencia emocional del equipo. Vemos ahora nuestro modelo de estudio e investigación, que plantea las siguientes hipótesis. Como hipótesis 1, la cultura emocional está positivamente relacionada con la inteligencia emocional del equipo. Como hipótesis 2, se plantea que la inteligencia emocional del equipo estará positivamente relacionada con la potencia del equipo. Como a su vez, como hipótesis 2b, formulamos que la inteligencia emocional del equipo estará positivamente relacionada con la satisfacción de los miembros del equipo. Ya en la hipótesis 3a, proponemos que la inteligencia emocional del equipo mediará la relación entre la cultura emocional del equipo y la potencia grupal. Y como hipótesis 3b, que la inteligencia emocional mediará la relación entre la cultura emocional del equipo y la satisfacción con el equipo. Y por último, la hipótesis 4, en la que planteamos que el nivel de inteligencia emocional individual promedio modulará la relación entre la cultura emocional del equipo y la inteligencia emocional del equipo. La relación entre ambas variables será más fuerte cuando exista una alta inteligencia emocional individual promedio. Con respecto a la muestra, señalar que la muestra estuvo compuesta por 726 participantes pertenecientes a 66 equipos de fútbol de 4 provincias españolas. La mayoría de los participantes eran hombres, el 90,8% de los participantes tenían menos de 25 años y llevaban más de 4 años en el equipo. Los jugadores pertenecían a las categorías de cadete, juvenil y senior. De cadete un 37,16%, a la categoría juvenil 31,42% y a la categoría senior 31,42%. En relación a nivel de estudios, los participantes poseían un nivel de estudios secundarios el 46,7%, de BUP o bachiller 21,2%, estudios primarios 14,1%, formación profesional el 10,3% y estudios universitarios un 6,9%. Cada equipo estuvo compuesto por 11 miembros y fueron seleccionados mediante un muestreo de conveniencia o accesibilidad. Cuanto al procedimiento, tras el consentimiento de cada uno de los clubes de fútbol y el consentimiento informado de cada participante, se administró la batería de cuestionarios a los miembros del equipo dispuestos a participar. Los cuestionarios fueron completados en presencia del investigador y se aseguró la confidencialidad de los datos, así como su carácter anónimo y la protección y custodia de los datos siguiendo las directivas de investigación establecidas. Todos los equipos participantes competían en la liga y cumplían con los criterios de un equipo de trabajo establecidos por Kolowiecki y Bell en el 2003. Son entidades sociales compuestas por 2 o más personas, formados con el objetivo de llevar a cabo tareas que comparten este objetivo y son interdependientes en su consecución, por lo que establecen interacciones sociales entre ellos para el logro de las tareas planteadas y al mismo tiempo establecen y gestionan sus límites dentro de un contexto organizacional que marca pautas e influye en los cambios de otras unidades.
Los instrumentos empleados para examinar las variables a nivel individual fueron satisfacción con el equipo. Para evaluar esta satisfacción de los miembros con el equipo, se utilizó la escala usada por Picasso et al. En el 2015, que mide la satisfacción que los sujetos experimentan con respecto a la composición, funcionamiento, grado de bienestar y resultados del equipo al que pertenece. Está compuesta por 9 ítems y esta escala presentó un alfa de 0.83. Los instrumentos para examinar las variables a nivel equipo fueron cultura emocional del equipo. Para evaluar la cultura emocional se crearon 3 ítems, basándonos en los estudios de Bartel y Saavedra en el 2000 y Kelly Barsad en el 2001. Esta escala presentó un alfa de 0.74. Para la operacionalización de esta variable a nivel equipo se siguió un modelo de consenso directo y se demostró la existencia de acuerdo intraequipo y diferencias entre equipos. La inteligencia emocional del equipo se midió a través de la versión validada al castellano de López Zafra et al. En el 2012 del WAVES, originario de Jordan y Lawrence del 2009. Está compuesto por 16 ítems y consta de 4 dimensiones: conciencia de las emociones propias, conciencia de las emociones de otros, regulación de las emociones propias y regulación de las emociones de otros. Esta escala presentó un alfa de Cronbach de 0.89. Para la inteligencia emocional individual promedio, se aplicó el cuestionario TMS-24 de Fernández Berrocal et al. 2004. Era una versión traducida del Trait Meta Mood Scale de Salovey y Bayer en el 97. Consta de 24 ítems, los cuales se dividen en 3 dimensiones: percepción emocional, comprensión de sentimientos y regulación emocional. Y esta escala presentó un alfa de 0.91. Y por último, para potencia grupal, los datos acerca de esta variable fueron evaluados mediante la escala elaborada por Guzzo et al. En el 93, que está compuesta de 7 ítems y presentó un alfa de 0.83. La agregación de las variables a nivel equipo cumplieron las condiciones para su agregación. Como variables control, se midieron la antigüedad individual de los miembros en el equipo y la antigüedad del equipo informada por el entrenador del equipo. Entramos ya en los resultados. Y tras realizar estadísticos descriptivos y matrices de correlaciones con el programa estadístico SPSS versión 24, las correlaciones indicaron que iban en el sentido esperado y las variables del modelo de estudio correlacionaban entre ellas. Las hipótesis de este estudio fueron probadas mediante un modelo de mediación moderada multinivel con el software de análisis estadístico M+8. A nivel 2 de equipo se probó la mediación de la inteligencia emocional del equipo entre la cultura emocional del equipo y la potencia del equipo. El análisis multinivel analizó la mediación de la inteligencia emocional del equipo en la relación entre la cultura emocional del equipo a nivel 2 y la satisfacción con el equipo a nivel 1, individual. Asimismo, se analizó la moderación de la inteligencia emocional individual promedio en la relación entre la cultura emocional del equipo y la inteligencia emocional del equipo a nivel 2. Los análisis de las pendientes simples se calcularon con el M+ versión 8 y previamente al análisis de la interacción puesta a prueba en este estudio, todas las variables de productos se centraron en la media. Adicionalmente, para probar y mostrar gráficamente los efectos de interacción, hemos utilizado el procedimiento propuesto por Aiken y Wurst en 1991. En la figura 1 quedan representados los resultados obtenidos. El análisis del modelo multinivel puesto a prueba en este estudio indicó un adecuado ajuste del modelo a nuestros datos. Asimismo, el índice de correlación intraclase para la variable dependiente de nivel 1, satisfacción con el equipo, fue de 0.27. Por lo tanto, la variable dependiente de nivel 1 mostró una varianza adecuada y suficiente para sugerir la aplicación de un modelo multinivel. En primer lugar, respecto a la hipótesis 1, referente al efecto de la cultura emocional del equipo en la inteligencia emocional del equipo, los resultados indicaron que
que a nivel equipo nivel 2, la cultura emocional del equipo se relacionó positivamente con la inteligencia emocional del equipo, un gamma de 0,46. En consecuencia, se aceptó la hipótesis 1. En segundo lugar, respecto a la hipótesis 2, referente a la relación entre la inteligencia emocional del equipo con la potencia del equipo, la inteligencia emocional del equipo se relacionó positivamente con la potencia del equipo, con un gamma de 0,46, y asimismo, respecto a la hipótesis 2b, referente a la relación entre la inteligencia emocional del equipo con la satisfacción con el equipo, la inteligencia emocional del equipo se relacionó positivamente con la satisfacción con el equipo a nivel individual, con un gamma de 0,23. En consecuencia, se aceptan y se aceptaron las hipótesis 2a y 2b. En relación a la hipótesis 3a, referente a la mediación de la inteligencia emocional del equipo en la relación entre la cultura emocional del equipo y la potencia del equipo, los resultados indicaron que a nivel de equipo, nivel 2, la cultura emocional del equipo se relacionó positivamente con la inteligencia emocional del equipo, con un gamma de 0,46, y con la potencia del equipo, con gamma 0,27. Asimismo, la inteligencia emocional del equipo se relacionó positivamente con la potencia del equipo, con un gamma de 0,46. El análisis de los efectos indirectos indicó un efecto indirecto positivo y significativo de la cultura emocional del equipo en la potencia del equipo a través de la inteligencia emocional del equipo, con una estimación significativa de 0,21. Los resultados indicaron una mediación parcial de la inteligencia emocional del equipo en la relación entre la cultura emocional del equipo y la potencia del equipo. En consecuencia, se acepta parcialmente la hipótesis 3a. Con respecto a la hipótesis 3b, los resultados señalaron que la cultura emocional del equipo se relacionó positivamente con la inteligencia emocional del equipo, un gamma de 0,46 a nivel de equipo nivel 2, y con la satisfacción con el equipo a nivel 1, un gamma de 0,26. Asimismo, la inteligencia emocional del equipo se relacionó positivamente con la satisfacción con el equipo a nivel individual, nivel 1, con un gamma de 0,23. El análisis de los efectos indirectos indicó un efecto indirecto positivo y significativo de la cultura emocional del equipo en la satisfacción con el equipo a nivel individual, a través de la inteligencia emocional del equipo, con una estimación de 0,10. Los resultados indicaron una mediación parcial, en consecuencia se acepta parcialmente la hipótesis 3b. En referencia a la hipótesis 4, acerca de la moderación de la inteligencia emocional individual promedio en la relación entre la cultura emocional del equipo y la inteligencia emocional del equipo, los resultados indicaron que la inteligencia emocional individual promedio moderó la relación entre la cultura emocional del equipo y la inteligencia emocional del equipo. La inteligencia emocional individual promedio moderó negativamente la relación entre la cultura emocional y la inteligencia emocional del equipo, con un beta de menos 0,16. Se acepta, por tanto, la hipótesis 4. Finalmente, respecto al tamaño del efecto en las variables dependientes del modelo multinivel puesto a prueba, la varianza explicada por el modelo R cuadrado de las variables dependientes a nivel equipo 2 fue de R cuadrado 0,40 para potencia de equipo y R cuadrado 0,42 para la inteligencia emocional del equipo, y para la variable satisfacción con el equipo a nivel individual, nivel 1, fue de R cuadrado 0,68. El análisis de los efectos de la interacción mostrados en la figura 2 indicó que las pendientes fueron positivas y significativas para un alto nivel de inteligencia emocional individual promedio, con una T.96, y para un bajo nivel de inteligencia emocional individual promedio, con una T de 12.8. Asimismo, la diferencia en el nivel de inteligencia emocional del equipo entre un alto y un bajo nivel de inteligencia emocional individual promedio fueron positivas y significativas en la condición de bajo nivel de cultura emocional del equipo, con una T de 0.76,
pero no fueron significativas para la condición de un alto nivel de cultura emocional. Una T de .64, no significativa. En consecuencia, los análisis de los efectos de la interacción indicaron que las diferencias en el nivel de la inteligencia emocional del equipo aparecen cuando la cultura emocional del equipo es baja. Cuando la cultura emocional del equipo es alta, no se detectan diferencias en la inteligencia emocional del equipo. Entramos ya en la discusión general. Podemos concluir y resaltar como aportaciones de esta investigación que, como antecedentes de la inteligencia emocional del equipo, la cultura emocional del equipo es un predictor. Cuando la cultura emocional es alta, la inteligencia emocional es mayor en los equipos. A su vez, la inteligencia emocional individual promedio del equipo modera la relación entre la cultura emocional y la inteligencia emocional del equipo. Es importante que los miembros del equipo tengan un nivel elevado de inteligencia emocional en equipos donde no se ha desarrollado una cultura emocional. Bueno, nuestros hallazgos van en consonancia con lo que decían Jamset y Maget, que la cultura emocional pone en manifiesto los patrones afectivos que posibilitan las emociones que se dan en el equipo, ¿no? O lo que comentaban otros autores, como Cote, Chan et al., de que la inteligencia emocional individual de los componentes del equipo favorece la inteligencia emocional del equipo. Respecto de los resultados de la inteligencia emocional del equipo, pues a nivel individual y de equipo vemos que a nivel individual la inteligencia emocional del equipo influye en la satisfacción de los miembros con el equipo y a nivel equipo la inteligencia emocional del equipo impacta de forma positiva en la potencia del equipo. Si vemos el papel de la inteligencia emocional como mediadora y moderadora, pues se constituye la inteligencia emocional como un mecanismo explicativo de la influencia de los antecedentes y resultados que pueden mediar y modular resultados a nivel individual y a nivel de equipo. La inteligencia emocional de equipo se erige como una vía mediante la cual la cultura emocional impacta en la potencia grupal y a nivel individual en la satisfacción con los miembros del equipo. Bueno, lo comentado anteriormente, va en consonancia estos hallazgos con las investigaciones de Jordan y Lauren en 2009 y Gutman en el 2016, que expresaban que la conciencia y la gestión de las emociones del equipo favorecen las relaciones afectivas entre los miembros del equipo, la comunicación y las relaciones positivas. O con Cord et al. En el 2016, cuando el autor expresaba que las emociones colectivas contribuyen al desarrollo de una moral alta y al logro de resultados. Igualmente, Dientzendorf en el 2011 hablaba de la asociación positiva entre las reglas de visualización de equipo con el bienestar y la satisfacción. Y bueno, pues la inteligencia emocional del equipo también favorece la información sobre señales emocionales, facilitando la emotividad de las discusiones e incrementando el pensamiento adecuado de la información, como nos comentaba Wong en el 2015. En cuanto a las aportaciones teóricas de esta investigación, destacamos que refuerza la importancia de los estudios multinivel, que son esenciales para poder entender las dinámicas organizacionales, porque reflejan la realidad de las estructuras y funcionamiento en entornos organizacionales y que son muy poco frecuentes en la investigación. Aporta y consolida las teorías sobre la convergencia afectiva, el papel clave de la inteligencia emocional del equipo, y contribuye al estudio de la inteligencia emocional del equipo como un fenómeno emergente de carácter colectivo y a la profundización y aclaración de los efectos del mismo en los procesos y resultados de los equipos de trabajo. Y avala el papel clave que tiene la inteligencia emocional del equipo en las organizaciones y la influencia sobre los factores que inciden y se derivan de ella. En cuanto a aportaciones prácticas de esta investigación, pues señalar que, siendo el papel clave la inteligencia emocional del equipo, que va más allá de las inteligencias emocionales individuales,
pues hay que posibilitar a los equipos vivencias afectivas colectivas y entrenar en inteligencia emocional de los equipos, ¿no? Para optimizar las interacciones. Es una herramienta muy importante y muy favorecedora, pues el coaching de equipos, ¿no? Esa cocina donde permite a las personas ser conscientes de las emociones que se han dado en el equipo a nivel equipo. También fomentar los aspectos emocionales en la cultura de equipo, ¿no? Pues mediante líderes inteligentemente emocionales o líderes transformacionales. También por medio de contratos de equipo donde queden expresados, ¿no? Que pueden estar dispuestos a favorecer o que el equipo qué es lo que no quiere que se dé a nivel de afectos y emociones, ¿no? Es una buena herramienta también. Fomentar artefactos, normas y valores propios de los equipos y muy importante también, como hemos visto con el papel de la inteligencia emocional individual promedio de los equipos, pues el crear equipos con alto nivel de inteligencia emocional. O sea, que a la hora de la selección y formación o a través del coaching como desarrollo personal, bueno, pues que fomentemos ese nivel también de inteligencia emocional individual para que tengamos equipos más inteligentes, ¿no? Emocionalmente. Y concluimos con las limitaciones encontradas, ya que esta investigación no está exenta de ellas. Una de ellas es el uso de medidas de autoinforme a partir de una misma fuente, que podría implicar problemas de varianza del método común. Lo hemos intentado minimizar utilizando instrumentos adecuadamente desarrollados y estandarizados, mediante los procesos de agregación de las variables a nivel equipo y mediante la evaluación de efectos interactivos. Y otra de las limitaciones es la naturaleza transversal del estudio, que dificulta, bueno, pues analizar las relaciones de causalidad entre los fenómenos estudiados. Y ya para finalizar, pues agradecer su atención, muchísimas gracias y esperamos que hayan podido disfrutar y les haya resultado interesante esta comunicación.